lo que se veía como otro crimen del chavismo en contra de un activista político podría estarse convirtiendo en una jornada de sicariato mediático y en una jornada, además, de sicariato electoral con determinados personajitos, falsos opositores del ala de los alacranes, involucrados en una barbaridad. Pero comenzando por el principio, hay que decir que de esta mentira empieza una gran labor de sicariato. La denuncia que hace la esposa de Edwin Santos y el sacerdote de su parroquia, que es desvirtuada e ignorada por el laboratorio mediático de la cloaca asesina chavista. Algunos miembros de nuestra comunidad han dicho que lo han montado en una camioneta. Algunos dicen que probablemente del SEBIN. Tampoco contaron con el testimonio de sus familiares, quienes jamás denunciaron que había sido detenido. Sí había sido detenido y sí se había denunciado. Pero en medio de todo esto, hacemos una gran pregunta. Señor Daniel Ceballos, ¿qué tiene usted que ver con el asesinato de Edwin Santos? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Son criminales de principio a fin, desde la base hasta la cúpula. Te robarán las ganas de vivir, te quitarán la vida, te partirán las piernas para venderte las muletas, te obligarán a ponerte de rodillas. Acabarán con tu vida y dirán que tú mismo acabaste con ella. Se burlarán de tu familia. Acabarán con la unidad familiar, con tus amigos, con tu entorno. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir. Y hasta el agua de los floreros y seguimos. Ustedes, chavistas, ustedes, sabandijas, yo sé que me están viendo. Yo sé que me están viendo y por eso es que yo siempre les digo lo mismo. Ustedes son cómplices de estos asesinatos. Ustedes son cómplices de estos criminales. Ustedes también son criminales. Fuera de aquí, sabandijas. Es que lo que estamos viendo no es cualquier cosa. Lo que estamos viendo no es cualquier cosa. Y por eso es que aquí seguimos. Cuando agarramos el toro de la propaganda chavista por los cuernos, nos encontramos con una cantidad de barbaridades que se sabe dónde comienzan y dónde terminan. Lo que tiene la maquinaria de basura del chavismo en cuanto a sus temas de propaganda es que acostumbran establecer una dinámica en la cual al final de sus actuaciones siempre hay una forma de hacer las cosas. Del asesinato, sobre todo cuando se les va la mano, ¿no? Cuando es un asesinato que no estaba en el guión, o cuando es un asesinato del cual se necesita todavía meterlo en un guión, siempre surge una campaña mediática. Cuando asesinaron al teniente Ronald Ojeda, que lo secuestraron y lo asesinaron, pusieron a unos sicarios mediáticos disfrazados de supuestos opositores y a una experta militar supuestamente arrechísima, experta en contrainteligencia militar según ella, a decir que era un falso secuestro, que él no estaba secuestrado, que él se había escondido, que él se había autosecuestrado. Cuando aparece el cadáver, ninguno de esos sicarios mediáticos apareció a decir que se habían equivocado. Ninguno apareció, por ejemplo, a decir, no, mira, a mí me dieron una información falsa y me la dio fulano de tal, para dejar en evidencia que lo habían utilizado. No, porque son sicarios mediáticos y todavía andan por ahí diciendo estupideces y haciéndose lo que nada pasó. No nos hemos olvidado, ni nos vamos a olvidar. Lo mismo está pasando con el asesinato de Edwin Santos. Asesinan a Edwin Santos y aparecen unos sicarios mediáticos. En este momento, unos disfrazados, bueno, son todos unos disfraces, porque son todas unas meretrices mediáticas. Aparecen a echar un cuento, según el cual el señor tuvo un lamentable accidente en el cual se le atravesó un árbol. Que, oye, qué conveniente, ¿no?
que se le atravesó una rola en una vía donde él mismo había denunciado el mal estado. Es decir, un hombre que está perfectamente al tanto del mal estado de una vía, resulta ser que termina muerto en la misma vía donde nadie más que él podía tener prevenciones para resguardarse a la hora de transitar por allí. Entonces es aquí donde empiezan a surgir situaciones y donde empiezan a llegar informaciones. Y estas informaciones que han llegado, amigos míos, yo he sentido la necesidad de exponerlas, porque yo sé muy bien cuál es el temor que hay en Venezuela. No voy a involucrar ni voy a mencionar a nadie, yo simplemente voy a decir lo que tengo y lo que he podido confirmar. Porque yo ni vendo humo, ni monto ollas, ni me monto en la agenda de ningún medio, no me da la gana, ni me monto en la agenda de ninguna agrupación politiquera. Pero aquí hay cosas que hay que decir. Vamos a empezar por el principio. El asesinato mediático, ¿quién lo está haciendo? Lo está iniciando una meretriz de la comunicación llamada Madeleine García, que cobra por el burdel de Telesur, porque todas las meretrices cobran por distintos burdeles, pero todas son meretrices. Esta meretriz de la información, llamada Madeleine García, lanza un reportaje y luego ese reportaje es distribuido de forma masiva en el burdel del periodista de origen colombiano prestado al chavismo, Pedro Gargajalino, y de las meretrices que tiene él en su burdel. Pero vamos a empezar por el principio. Lo que dice la meretriz de la información del burdel de Telesur en sus redes sociales, en este bodrio. Atención. Atención con lo que dice y con las acusaciones que hace, que son muy importantes. Él es Edwin Santos. Era el coordinador del partido de ultraderecha Voluntad Popular en el estado Apure, frontera con Colombia, quien además dirigió en esa región la campaña electoral de Edmundo González Urrutia. Desde el miércoles 23 de octubre desapareció. 2 días después, el viernes 25, unos transeúntes se percataron de un olor fuerte en las adyacencias de la carretera principal del Nula y vieron un cuerpo sin vida a 4 metros de la vía. Llamaron a las autoridades. El hombre estaba en gran estado de descomposición. Se trataba de Edwin Santos, quien sufrió un accidente fatal en su moto cuando retornaba a su casa luego del trabajo en horas de la tarde. La moto impactó contra un árbol, ocasionando su muerte instantánea. Pero la ultraderecha venezolana comenzó a crear un fake news con el titular Alerta Mundial, que fue replicado por todos los medios de comunicación aliados a la oposición extremista como un supuesto asesinato extrajudicial tras su falsa detención y tortura por parte de los cuerpos de inteligencia de Venezuela. El objetivo estaba claro: seguir alimentando la mentira y una narrativa de persecución del gobierno de Venezuela contra la oposición. Pero jamás imaginaron que entre los hallazgos estaba su celular, sus pertenencias, la llave pegada en la switchera de la moto y la corteza del árbol donde impactó tenía la evidencia del golpe que sufrió en el cráneo. En las fotos también se observa cómo explotó el caucho y se fracturó toda la parte delantera del vehículo de 2 ruedas. Tampoco contaron con el testimonio de sus familiares, quienes jamás denunciaron que había sido detenido. No es la primera vez que la ultraderecha miente. Lo hicieron cuando Leopoldo López estaba en la cárcel cumpliendo condena por actos terroristas y anunciaron que había sido asesinado. Otro día montaron un supuesto atentado contra María Corina Machado. El caso de Edwin está esclarecido y siguen utilizándolo políticamente para culpar al gobierno. El informe médico forense determinó también la causa de la muerte: politraumatismo, producto del accidente. Pero desde España, la congresista del partido Vox, Cayetana Álvarez, enemiga de Venezuela, se sumó al eco de mentiras. Terror, así lo calificó. En Venezuela no hay una política de Estado de desapariciones forzosas ni asesinatos a la oposición que ha sembrado esa matriz, mientras ellos se han liderado golpes de Estado, intentos de magnicidio y actos terroristas. Los últimos, tras el grito de supuesto fraude en las presidenciales, dejaron 27 venezolanos asesinados por los llamados comanditos, organizados por la ultraderechista María Corina Machado. Aquí hay que ir desmontando la cosa por partes. En primer lugar, esta sabandija de Madeleine García, meretriz de la propaganda chavista, de esa del burdel ese que es Telesur, ese prostíbulo asqueroso de meretrices sifilíticas como esta loca. Fíjate tú el lenguaje que se utiliza.
El lenguaje que utiliza es interesante, porque ella dice, ¿no? Ella dice, el dirigente opositor, claro, porque está hablando de un muerto, y entonces tiene que cuidarse, porque ven acá, si la oposición de la que él formaba parte, ustedes dicen que eran unos comanditos terroristas y que era la ultraderecha, él que formaba parte de un comandito y que fue el encargado de recoger las actas en el Alto Apure, evidentemente, si ustedes dicen que todos ellos son ultraderechistas y son unos terroristas, ustedes a él le dicen también terroristas y ultraderechistas, pero no lo llama así. Claro, porque como está muerto, entonces no, para decir, no, él es una pobre víctima, pobrecito. Entonces no lo insulta de esa manera. Ella habla, la meretriz de la información esta, Madeleine García, ella dice que unos vecinos que iban pasando por la zona sintieron un olor y lo denunciaron. ¿Dónde están esos ciudadanos? Porque si hay quien pueda decir que vieron cuando lo montaron en una camioneta del SEBIN y si hay testigos de su detención en una celda, pero no hay un solo testigo que lo haya visto pasar con esa moto por allí, y en un sitio de alto tránsito nadie vio el accidente, sino que 72 horas después del accidente supuestamente es que lo hallaron, porque había un mal olor. Imagínate. Ella habla de una muerte instantánea, y cuando habla de una muerte instantánea, esta meretriz de la información, Madeleine García, del burdel de Telesur, que parece ser que ella hizo un curso, ella parece que es trabaja en CSI, un lenguaje policíaco impresionante, Cagney y Lacey. Bueno, esta loca dice que fue una muerte instantánea, porque ella se basa en lo que le dijeron los maravillosos investigadores criminales del chavismo. Y entonces, por supuesto, necesitan decir que es una muerte instantánea porque el cuerpo tenía una data de muerte de 72 horas, para que coincida con el momento en que el señor fue denunciado como desaparecido. No, él no desapareció. Ahorita van y dicen, no, que el señor iba no sé qué, para no sé dónde, y entonces allí estaba en una cosa rara, porque siempre va a venir el asesinato moral, como intentaron hacer con Ronald Ojeda, al cual dijeron que lo matan en un evento y tal, vinculado a, porque él andaba en una cosa rara, porque siempre es así el asesinato moral, de eso se trata. Dice que le consiguieron que tenía el celular. ¿Y? ¿Es que acaso el hecho de que el señor tuviese el celular consigo o que hayan encontrado el celular en el sitio niega el hecho de que al hombre se lo hayan secuestrado y lo hayan asesinado? No. Sin embargo, a esto del celular me voy a referir posteriormente, porque aquí hay algo interesante. Esta señora asevera que el caso está esclarecido. Ella dice que esto está esclarecido, que aquí no, que ya el caso está esclarecido. Y al final, o sea, ella lo da por hecho. O sea, que aquí no hay más nada que investigar, que se calla en la boca, que el señor fue un accidente, y ya está todo el mundo a callarse. Y luego la sabandija esta habla de que hubo 27 muertos. Y la pregunta es, ¿y quién los mató? Y dice, 27 muertos víctimas de los comanditos de María Corina. Lo que no dice es quiénes son esos 27 muertos, qué nombre tienen, y si esos 27 muertos, ¿todos eran chavistas? O de esos 27 muertos hay víctimas que formaban parte de la oposición y fueron asesinados por los colectivos. Y los chavistas que murieron fueron o linchados por pobladas hartos de ser sometidos por sus andanzas, o fueron miembros de colectivos que cayeron en combate cuando la gente se resistió a ser sometida por ellos. Eso no lo dicen, ¿verdad? Eso no lo dice tú, sabanera. Pero es aquí donde viene el asunto, y es aquí donde surge entonces este personaje. ¿Quién es este personaje? Este personaje es Daniel Ceballos, dirigente del leopoldismo originario. De este personaje hay algunas cosas que decir, muchas. Este personaje llamado Daniel Ceballos, al parecer, está haciendo una labor de captación de dirigentes en la zona de Táchira y de Apure, y a nivel nacional de dirigentes de Voluntad Popular. Resulta ser que al Partido Voluntad Popular, la tarjeta del Partido Voluntad Popular le fue se la está peleando este tipo, de forma tal que se quedaría con la tarjeta de Voluntad Popular este señor, que en realidad es fundador de Voluntad Popular junto a Leopoldo López,
que estuvo en la alcaldía de San Cristóbal, electo en la tarjeta del Partido Voluntad Popular, cuando era un héroe para Leopoldo López, y en determinado momento se pelearon. Parece ser que hay inclusive un tema pasional, del cual prefiero no hablar, porque me parece infame. Este señor termina preso, montan a la esposa de él en la alcaldía de San Cristóbal, y bueno, lo demás termina siendo historia. Señor Daniel Ceballos, ¿se reunió usted con el dirigente Edwin Santos días antes de su muerte? ¿Qué le ofreció usted al dirigente Edwin Santos en esa reunión? ¿Por qué se encontraba el dirigente ADECO del Táchira, Juan Carlos Palencia, con usted en esa reunión? ¿O no estaban? ¿Se reunieron ustedes para repartir algún tipo de situación vinculada a las maquetas de candidaturas de las próximas elecciones regionales y municipales que ha convocado el régimen? ¿Qué le ofreció usted al señor Edwin Santos? ¿Aceptó algo el señor Edwin Santos? ¿Le pidió a usted algo el señor Edwin Santos? ¿Se negó usted a darle lo que el señor Edwin Santos necesitaba? ¿O le prometió usted algo al señor Edwin Santos? ¿Habló usted sobre el señor Edwin Santos con las autoridades chavistas? ¿Por qué estaba el señor Edwin Santos huyendo? ¿Por qué se encontraba, o sabrá usted si es verdad que el señor Edwin Santos se encontraba en territorio colombiano desde las elecciones del 28 de julio por ser víctima de una persecución? Porque fue el señor Edwin Santos quien recolectó las actas en el Alto Apure y por esa razón había tenido que buscar refugio en Colombia porque estaba siendo buscado por el régimen chavista. ¿Es verdad, señor Daniel Ceballos, que fue el señor Edwin Santos a pedirle a usted que lo ayudara para que cesara contraer la persecución, tomando en cuenta que usted está cuadrado con el régimen chavista? ¿Será verdad, señor Daniel Ceballos, que el señor Edwin Santos le pidió esa ayuda y usted a cambio le dijo, si tú quieres que te ayude, firma este documento? ¿Le ofreció usted un documento al señor Daniel Ceballos, al señor Edwin Santos, señor Daniel Ceballos? ¿Existe ese documento? ¿Lo firmó o se negó a firmarlo? ¿Grabó usted al señor Edwin Santos en la conversación que tuvieron? ¿Estuvo presente en esa conversación el dirigente de la AD? Yo no sé en qué AD es que anda este señor Juan Carlos Palencia, que es un dirigente colombo-venezolano, por cierto, porque tiene cédula colombiana, Palencia. Por cierto, Palencia, mucho cuidado, ¿oíste? Cuidado con lo que anda, Palencia, que te están viendo. Después no te hagas el toche, ¿oíste? Que eres especialista en eso. Los que te conocemos desde tu más tierna edad sabemos en lo que andas y sabemos de lo que eres capaz por 3 lochas y por una promesa. Porque así de vagabundo eres. Toda la vida lo has sido y toda la vida lo serás. Pero ahora hay un muerto. Ahora hay un muerto. Así que cuidado. Pero entonces usted dirá, ¿y qué tiene que ver Ceballos con eso? Bueno, ¿quién está multiplicando? ¿Quién está multiplicando la versión que da el régimen sobre una muerte por accidente? Lo saca la meretriz de Telesur, Madeleine García, y lo multiplica la maquinaria asquerosa del también colombo venezolano Gargajalino y de sus secuaces. Y entonces hay que preguntarse, ¿son Gargajalino y sus secuaces los que multiplican la versión según la cual un hombre que al parecer fue a buscar ayuda de Daniel Ceballos y no la consiguió? ¿Qué tienen que ver esos sicarios mediáticos con Daniel Ceballos? Y algún día en el paredón de fusilamiento apareció el señor Daniel Ceballos. Otro aplauso para el señor, es lo único que le vamos a regalar a Daniel Ceballos. Aplaudan. Es lo único que va a obtener en esta vida, un aplauso de Juntos pero no revueltos, porque va a perder estrepitosamente el 28 de julio. Sin embargo,
Qué terror. Este programa va a estar, bueno, patrocinado por la finca de cacao que tiene Daniel Ceballos, que nos va a mandar, en algún momento determinado, nos va a mandar miche y nos va a mandar cocholate. Y arepa. Cocholate y arepa. Y La arepa. arepa digital se puso de moda. Vamos a ver qué es lo que va a salir el señor el día de hoy. Empezamos dándole la palabra a la excelentísima doctora jurisconsulta plenipotenciaria, Analista político. analista en summa ciencias cum laude, la ocultas. señora Señorita. Indira Urbaneja. Señorita, un aplauso para Indira Urbaneja. Bueno, buenas noches. Ustedes saben que estamos en este país donde pasa de todo y no pasa de nada, con mi querido Michel, mi querido Pedro, y hoy tenemos un invitado súper especial, que es el señor de la arepa. ¿Cómo está la arepa, Daniel? Bueno, la arepa Está cuadrada. ¿Cómo está la arepa en la campaña? Sí. Claro, está puesta Está en en el lugares. Estamos preparando el relleno, que son votos, por supuesto. Sí. El 28 hay que rellenarla de votos. Relleno de votos. Claro, por supuesto. Claro. Mira, te tengo una entrada para el programa. Un Ajá. programa para todos y para nadie. ¿Cómo ¿Por qué es? para nadie? Bueno, porque estabas ahí en el tema de juntos pero no revueltos, como la cosa es contradictoria. tienes bueno. es como paradójica. Ajá. Bueno, ¿Me porque parece? estamos Una juntos, antípoda, pero no- como le denominan los filósofos. Me acaba de anunciar la derrota. Ajá. Yo te quiero decir, A ver, y dime. se lo digo a los venezolanos, lo importante es que usted no pierda de nuevo. No importa si yo pierdo, pero que usted no O sea, pierda. usted va a ser un buen perdedor. Que la gente no pierda. No, Pedro, pero si Mira. lo ideal es que el candidato diga que va a ganar para que Mira, tú le digas porque que yo no. te, porque bueno, esta ahorita le elección sacamos. del 28 no se trata de una victoria, porque el cambio no tiene nombre y apellido, Ah. porque se trata de transformar a Venezuela. El cambio no tiene nombre y apellido, pero la hijueputé sí, Daniel Ceballos, sin duda alguna. ¿Qué hace Daniel Ceballos reunido con unos propagandistas del régimen maldito? De paso, este colombo venezolano que es este propagandista chavista de origen colombiano que es Pedro Gargaja Lino, sicario mediático, con la sabandija de esta señora escapada de las huestes de Miguel Rodríguez Torres, donde parece ser que era muy conocida, sobre todo debajo de las mesas, y de este otro, porque ahí hay un poco de candidatos al Premio Nacional de Periodismo de Ricardo Durán, que parece que lo entregan, tú sabes. Pero en todo caso, esta sabandija, el señor se siente muy a gusto, ¿va? Echa broma, se sienta ahí, etc. Entonces, otra vez, un señor va supuestamente a reunirse con Daniel Ceballos para pedirle ayuda con el régimen con el cual él está muy bien, porque el señor está cansado de la persecución. Supuestamente Daniel Ceballos, y digo supuestamente porque de repente el señor Daniel Ceballos me puede desmentir. Supuestamente el señor Edwin Santos va a pedirle a Daniel Ceballos que lo ayude. Daniel Ceballos supuestamente le dice, yo te puedo ayudar si firmas esto. No sabemos si Edwin Santos firma o no. No sabemos de qué habló. Y entonces vuelvo al tema de lo que decía la sabandija esta, ¿no? Que hablaba de la aparición del celular en el cuerpo de Edwin Santos. ¿Y por qué no revisan a ver si tiene alguna llamada de Juan Carlos Palencia y de Daniel Ceballos? No sé, pregunto yo. ¿A qué iba el señor Altáchira? A reunirse con Ceballos y con Juan Carlos Palencia, con los dos, con alguno de los dos, hacerles un mandado. Lo mandaron a que fuera. ¿Por qué apareció por ahí? Si es que acaso estaba circulando por allí. No sé. Pero volvemos al asunto. Hay una información según la cual Edwin Santos fue a reunirse con Daniel Ceballos, que es este que ven en pantalla. Este Daniel Ceballos es amiguito de Pipi Agarrado, que se dan salud de pelotero y seguramente la vuelta al peón con estas sabandijas que estaban allí, que son los mismos que están diciendo, que están multiplicando la versión según la cual a Edwin Santos no lo mató el régimen, sino que murió en un lamentable accidente. Está como raro, ¿verdad? Está como raro que aparezcan siempre los mismos, haciendo exactamente lo mismo. Para quien se le olvidó, bueno, este es la sabandija de Daniel Ceballos.
Daniel Ceballos, dirigente político venezolano que representa el partido Asamblea de Renovación y Esperanza Arepa en la elección presidencial. Nació en Mérida hace 41 años y su infancia transcurrió entre agricultores y sembradores andinos, lo que lo llevó a interesarse en estudiar ingeniería agronómica, un título por el que se esforzó y recibió en el año 2008 en la Universidad del Táchira, mismo recinto donde se inició en la política como representante ante el Consejo Universitario y dirigente estudiantil. Fue diputado y alcalde del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Este último cargo lo alcanzó durante las elecciones municipales del año 2013, donde obtuvo una victoria con más del 60% de los votos. Un año después, el Tribunal Supremo de Justicia le dicta una sanción de prisión, luego de ser acusado de apoyar las protestas antigubernamentales que se vivían en el país. Estando encarcelado, Ceballos recibe el premio Sájarov a la libertad de conciencia por parte del Parlamento Europeo, un medio con el que se le rindió homenaje por la defensa de los derechos humanos. Cumplió una condena de 4 años, quedando en libertad el 1 de julio de 2018, sin la posibilidad de volver por un tiempo a la carrera política, tras recibir una notificación de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 1 año. Luego, para 2021, Ceballos inscribe su candidatura a la gobernación del estado Táchira en las elecciones regionales, donde meses después declina y recibe la expulsión del partido Voluntad Popular. Luego, para el 30 de marzo de 2022, Daniel Ceballos se integra a Voluntad Popular nuevamente, pero esto tras ser intervenido dicho partido por el Tribunal Supremo de Justicia. Poco después, el 13 de diciembre de 2023, Ceballos acude al máximo órgano judicial del país para que revisen su inhabilitación. Una solicitud aprobada para enero de este año 2024, llevándolo a tomar la decisión de postularse como candidato presidencial independiente con su partido Asamblea de Renovación y Esperanza País, Arepa. Bueno, ahí lo tienen. Ese es el personaje, esa es la lacra. Yo vuelvo y hago el planteamiento. Señor Daniel Ceballos, ¿qué sabe usted de Edwin Santos? ¿Por qué aparece usted tan graciosamente en el programa de unas sabandijas chavistas que luego son los encargados de regar la especie de que a Edwin Santos, compañero suyo, al cual usted conoce muy bien desde los tiempos de fundación de Voluntad Popular, diciendo que él murió en un triste accidente, desdeñando y dejando de lado las denuncias que hizo su familia sobre su desaparición forzosa y dejando de lado además las acusaciones sobre un secuestro y su paso por las ergástulas del régimen, donde lo habrían tenido retenido hasta que apareció su cadáver tirado en una zanja? ¿Por qué el señor Daniel Ceballos no dice lo que sabe sobre este caso? ¿Y por qué sus amiguitos periodistas supuestos, propagandistas, sicarios mediáticos, meretrices de la información al servicio del chavismo, por qué sus amiguitos son los que están regando el tema que hubo con este montaje sobre la muerte de Edwin Santos? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué está esta maraña ahí? ¿Por qué aparece el nombre de Daniel Ceballos en esta maraña? ¿Estamos hablando de alacranes o estamos hablando de sapos? ¿O de las dos cosas? Estamos hablando de sapos, alacranes, camaleones, etcétera. Mire, aquí está ocurriendo una cosa bien delicada. Y yo quiero ser bien responsable con esto. Yo ni vivo del tubazo ni soy un superdateado. Pero aquí están ocurriendo unas cosas bien delicadas. Aquí se está haciendo una labor de compra y venta de conciencias de gente que está presa y de sus familiares, a los cuales están, y de gente que está siendo perseguida y de sus familiares, a los cuales están intentando comprar luego de la jornada del 28 de julio. ¿Por qué? Porque resulta ser que después del fraude cometido por el régimen chavista, arrebatándole a los ciudadanos que fueron a votar mayoritariamente por Edmundo González Urrutia, que ganó las elecciones el 28 de julio, y si no lo sabes es porque eres una sabandija o eres un zamacuco. El 28 de julio, para meterlos en contexto, el 28 de julio, más del 70% de los ciudadanos que fueron a votar, votaron por Edmundo González Urrutia, y el régimen chavista se robó esos resultados.
¿Estamos claros? Bien. ¿Qué ocurre, amigos míos? Que en medio de esta situación, en medio de esta lamentable circunstancia, se roban las elecciones. Se roban las elecciones y luego que se roban las elecciones, no hay que dejar de lado esto. No hay que dejar de lado esto. Arranca una jornada de protesta de ciudadanos venezolanos que son reprimidos por el régimen chavista después que la dirigencia opositora los manda para su casa y dice que no están de acuerdo con la violencia y con todas esas cosas. Quedan a su suerte los dirigentes de base, los activistas y los ciudadanos que salieron a las calles a protestar. Y empiezan a asesinar ciudadanos, y empiezan a perseguir ciudadanos, y empiezan a encarcelar ciudadanos. Esa gente asesinada, torturada, encarcelada y muchos de ellos exiliados, terminan siendo abandonados a su suerte por esa dirigencia que el mismo día que denunciaron el fraude que cometió el chavismo, se fueron para las embajadas. Terminó ocurriendo entonces que abandonados a su suerte, intentando salvarse por todos los medios, empiezan a recibir ofertas de distinto tipo. A los dirigentes les dicen, mira, ven acá y firma este papel y vente para mi partido y di que María Corina te engañó. Vente para acá y métete aquí, métete de candidato a concejal y di que María Corina es tal por cual. No, vente para acá y di que a ti María Corina te mandó a poner unas bombas. Y di que María Corina te mandó, y que Edmundo Gurrumino te mandó a quemar, qué sé yo, un preescolar con los niños adentro. Y que tú dijiste que no, porque se te apareció Chávez, ¿verdad? Envuelto en una nube y te dijo que no lo hicieras y te abrazó y tú te arrepentiste. Y ahora estás con Chávez y con Maduro, mamaloduro. Y eso lo están haciendo con civiles y con militares. No se sorprendan con videos que van a aparecer por allí de supuestos presos y de supuestos y de personas supuestamente opositoras que van a empezar a salir videos por allí acusando de todo a un gentío. Es parte del compromiso porque los están quebrando ante el abandono de la dirigencia que los mandó a llegar hasta el final. Entonces los abandonan y la gente intentando su propia supervivencia, salvar su propia vida, no voy a juzgar a nadie. Están tratando de escuchar cantos de sirena, de ven por aquí, de que aquí vienen unas elecciones regionales, olvídate de esa gente, a ti te vamos a meter de tercero en la lista y tú vas a salir de concejal, que te garantizamos una vaina, que la vida sigue, olvídate de esa gente te olvidó y tal y más cual, y así van. Y en eso van, amigos míos. En eso están. ¿Fue eso lo que ocurrió con Edwin Santos? No lo sé. ¿Fue eso lo que intentaron hacer con Edwin Santos? No lo sé. Pero todo el que me habla de Edwin Santos me advierte de que Edwin Santos era un hombre de bien, era un hombre de Dios y que no estaba casado con este tipo de situaciones. Que era un dirigente comunitario muy querido y que no se le veía pasta de la traición. Lo que es una verdadera traición para la vida es que usted vaya por allí intentando proyectar una imagen de mujer de hoy, de mujer elegante, y la confundan con una Indira Urbaneja. ¡Qué horror! Dios mío, no, imagínese usted. Porque no se trata de gastarse un dineral en ropa, se trata de poderla usar. Para que no te confundas con una meretriz, para que no te confundan con una cosa horrenda por allí por la calle que digan, ay, ahí va Indira Urbaneja. No, usted vaya con Dairis Design, porque Dairis Design es la moda en Miami. Para la mujer que quiere proyectar una imagen de verdad, es Dairis Design. Mira, y otra cosa que te voy a decir. Que no te quede la cara como le quedó a Indira Urbaneja, por favor. El doctor Ricardo Pérez se va a encargar de que todos esos arreglos que tú te quieras hacer en tu rostro te hagan parecer una persona que de verdad cuida su imagen y no un tambor culo de puya. Porque esa señora carga la cara como un tambor culo de puya. No. Usted necesita un cirujano estético del nivel del doctor Ricardo Pérez, que encabeza el mejor equipo de cirujanos plásticos en Miami. El doctor Ricardo Pérez, con los mejores cirujanos plásticos, la cirugía estética que necesitas para todos esos detalles que en tu cuerpo quieres mejorar. ¡Ey, atención! Atención. Tienes problemas de comunicación en tu trabajo, porque muchísima gente los tiene. Ojo.
Trabajar la comunicación es algo importante y hacerlo con Eduardo Villegas es algo que te va a garantizar, antes de renunciar o antes de despedir a un empleado, trata de comunicarte mejor. No caigas en los gritos. No le grites a tu jefe, no le grites a tus empleados. ¿Es un jefe tóxico? Vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando allí. Antes de la renuncia, la llamada a Eduardo Villegas, coach de comunicación, es importante. Eduardo Villegas, coach de comunicación, la primera asesoría es gratis para que Eduardo Villegas te escuche. Te escucha tu problema. Es que no me entiendo, no es el idioma. Hablamos el mismo idioma y no nos entendemos. Siento que estoy trabajando con una cosa horrenda como un Pedro Gargajalino. ¡Qué horror! No. Eduardo Villegas, coach de comunicación, te ayuda a solventar todos esos problemas. Eduardo Villegas, coach de comunicación, llámalo ya. Y el catering en Miami, Catering on Top. La chef Laura con el show de la paella. No voy a decir nada, pero daré señales. La mejor opción para el catering en todos tus eventos allí. En Miami te los tiene Catering on Top, la estación de pastas, la estación asiática, la estación de tacos, la estación de comida venezolana o el show de la paella. Todo eso con nuestra chef estrella, la chef Laura, Catering on Top en Miami, del catering, el top. Ey, y tú pretendes construir una casa bella que tenga flores y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas y donde se duerma con el ruido de la mar, y pretendes ponerle un techo de zinc. ¿Tú te volviste loco? ¿Qué te has creído tú? Que tú vas a ir con un rancho mental para Miami, como si fueses una Indira Urbaneja, a poner un rancho de zinc como el que tiene Indira Urbaneja en la cabeza. No, mi amor. Si usted se fue para la Florida, usted tiene que hacer las refacciones de su hogar, de su oficina, de su estudio, de su galpón, de lo que vaya a hacer con construcción con la gente de Lamcor Construction Services. Lamcor Construction Services tiene todo lo requerido para que ese proyecto de refacción, de construcción de obra nueva o de ampliación de espacios tenga el cumplimiento de la ley que en la Florida se requiere. Lamcor Construction Services. Lamcor Construction Services es la gente que corresponde tener en todo lo relacionado al manejo de la construcción en la Florida. Y en la España, Hispanidad, abogados y asesores. Si tú no eres un Edmundo González Urrutia, necesitas un abogado de verdad que se encargue de tramitar tus casos ante las autoridades migratorias para que todo lo que necesites hacer en materia migratoria tenga en las manos del mejor bufete de extranjería la solución que requieres. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y mi gente es Best Pro, the best of the best, en contenidos audiovisuales para tu canal YouTube, optimizado y creciendo de forma orgánica, sin trampas y sin mañas. Y además de eso, en tus redes sociales, los contenidos audiovisuales que necesitas. Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Edwin Santos es la víctima y tiene una familia. La familia se respeta y las víctimas tienen la palabra siempre en este programa. Mis niños, bueno, ha sido difícil el poder decirles. Hasta el día de ayer fue que los niños pues se enteran que su padre no va a estar, que su padre pues no va a seguir acompañándolos al colegio, no les va a seguir buscando a sus juegos de fútbol. No va a estar. Pero me queda la satisfacción de poder contar que su padre fue un gran hombre, ejemplo a seguir, por el que tienen que seguir formándose para seguir sus pasos. Los niños, los hijos de esta señora y de Edwin Santos van a ser hombres de bien porque su papá fue un hombre de bien. No van a ser unas sabandijas como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. No van a ser una sabandija como la sicaria mediática, la meretriz de la información Madeleine García
o la sabandija esta de el Pedro Gargajalino y su secuaz Indira Urbaneja y todos los demás. ¿No? Afortunadamente tuvieron una crianza y unos aprendizajes que su padre les deja que los harán ser gente de bien en el futuro. No serán como un Daniel Ceballos. Yo estoy seguro que los hijos de Edwin Santos hablarán con orgullo de su padre, cosa que no podrán hacer los hijos de Daniel Ceballos. Yo estoy convencido de que todo lo que ha ocurrido con el caso de Edwin Santos lo vamos a saber con detalles en el futuro, porque lo vamos a tener debidamente documentado. Porque las cosas siempre salen a la luz, porque estos delincuentes no son fieles a nadie, porque todo lo que ha ocurrido en cada uno de estos casos lo hemos sabido, porque no se guardan secretos. Además de eso, todos estos sicarios terminan cayendo. Todos estos que se creen superpoderosos y que hablan con esa prepotencia y que amenazan en las redes y amenazan en sus tribunas y que hablan así fuerte y que pegan gritos y que se hacen los graciosos. Uno después, ¿cómo los ve? Los ves llorando como Chávez frente al Cristo diciendo: no me lleves todavía, no me lleves todavía. ¡Pum! Cáncer en el culo. Adiós, luz que te apagaste. Así veía uno con prepotencia a Robert Serra. Así veía uno con prepotencia a Ricardo Durán. Así veían con prepotencia a Eliezer Otaiza. Así veían con prepotencia a Rafael Ramírez. Ahí anda por el mundo vagando. Así veían con esa prepotencia a Rodríguez Torres. Por ahí anda Rodríguez Torres creyendo que no lo estamos viendo. Así con esa prepotencia andaba Tarek El Aizami. Ahí está, esposado y con un uniforme. Así veían amenazando en redes y creyéndose el superpoderoso a la maldita sabandija del hacker Almeida. ¿Dónde está Almeida? ¿Dónde está Almeida? Unos cuantos metros bajo tierra. O así con esa misma prepotencia veía uno a Telechea. Así con esa prepotencia veía a todos estos bichos que han puesto a la cabeza. A la cabeza de organismos. Usted no veía la prepotencia con la que hablaba Tarek El Aizami. ¿Y dónde está Tarek El Aizami? Ah, bueno, por ahí. Cojan consejo, pórtense bien, para que cuando les toque ir a visitar a Chávez, a Robert Serra, a Ricardo Durán, a Danilo Anderson, y lleguen a ese pequeño espacio caliente donde van a estar dándose saludos de pelotero y haciéndose el trululú entre ustedes, las cosas que tengan que confesar frente al diablo no sean tan feas. Van a ir ustedes tarde o temprano a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¡Ey, Daniel Ceballos! Cuidado, Daniel Ceballos. Cuidado ustedes. Asociación de gochos traidores. Los Ceballos, los Palencia, la Lady Gómez. Cuidado, que ustedes también en el camino tienen un hueco que los conduce a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Ustedes saben. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.